Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Bueno, hoy es domingo 12 de octubre. Listo, bienvenidos. ¿Cuántos han estado viniendo estos últimos 9 domingos? Son como 10, tal vez. Hubo un intermedio de otro tema, pero también para los que nos siguen a través del canal de YouTube, venimos a una serie de enseñanzas que hemos titulado Conocer a Dios por sus nombres. En el Antiguo Testamento hay unos nombres compuestos de Dios. Bueno, lo primero que aprendimos es que Dios es innombrable realmente para los judíos, que al traducir el nombre de Dios se traduce en 4 letras de YHWH, y que ese es más o menos el nombre de Dios, ¿cierto? Que es como una respiración. Y que cuando Dios se revela en el Antiguo Testamento a los hombres de Dios, a los hombres de fe, se revela con nombres que muestran su carácter, que muestran su naturaleza. Y nos embarcamos en una linda historia. Ya llego aquí, ahora sí le voy a pedir por favor que no se desconecte de acá. ¿Listo? Que se llama Conocer a Dios por sus nombres. Partimos del Génesis en el capítulo 2, verso 4, que dice que estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que YHWH, que lo colocan como Jehová en la traducción Reina Valera, Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Listo? Entonces entendemos que Dios es Dios porque Él es el creador. Y que no hay más Dios porque no hay más ningún otro es creador. El único que puede ser Dios es el que creó todo. ¿Listo? Y eso de una vez saca de tajo cualquier idolatría que la gente tenga, que el santo tal, que la santa tal. No, ese no creó nada. No puede ser Dios de nada ni de nadie. ¿Listo? ¡Qué alegría, qué entusiasmo! ¿Ya estamos aquí? Bueno, nos fuimos. Vamos a leer hoy a la lata. ¿Listo? Dígale al que está a su lado. Vamos a leer a la lata. Empecemos. Entonces, conocer a Dios por sus nombres nos lleva a disfrutar de sanidad y de la bendición completa de Dios en Cristo Jesús. Amén. Cada vez que aparece un nombre de Dios en la Biblia, es algo de lo que Él es. ¿Listo? Es algo de su naturaleza. Entonces, si lo conocemos por sus nombres, podemos disfrutar de, número uno, sanidad. ¿Cuántos creen que sanidad también es prosperidad? ¿Y cuántos creen que enfermedad también es pobreza? O si no, no es sino que alguien se enferme, usted comience a sacar de aquí, a sacar de allá, y usted se da cuenta que la enfermedad es la muerte a cuotas, que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Amén. La enfermedad no es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos acostumbrado tanto nuestra mente a la enfermedad, a la pobreza y a circunstancias, que ya lo aceptamos como una realidad. Es muy común que la gente diga, ya a esta edad. Bueno, ¿qué tiene que ver la enfermedad con la edad? También los bebés se enferman. ¿Será porque están a esa edad? No. Hablaba estos días con mi mamá y mi mamá decía, uno a los 80 está bien desde que esté sano. Entonces, desde que esté sano no importa la edad. Diga, la edad no es sinónimo de enfermedad. No aceptemos eso mentalmente. Porque si nosotros empezamos a pensar así, dice la Biblia que confiese el hombre, que confiese el hombre ¿qué? Así es él. Así es él. Entonces si empezamos a pensar que somos enfermos, que porque ya pasamos de los 25, ¿cuántos ya pasamos de los 25? Pero seguimos siendo sanos. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Ok, entonces hoy vamos a hablar de un nombre de Dios que es Rafa, que significa el Señor que sana. Le fue revelado a Moisés y está registrado en el Éxodo en el capítulo 15, el versículo 26 exactamente. Y vamos a leerlo desde el versículo 22. Dígale a su compañero esta mañana que está a su ladito, dígale, hoy vamos a leer bastante. Yo le voy a sacar los textos aquí. Si usted está tomando nota, toma nota de los textos. Cuando llegue a su casa, hace como los cristianos de Berea. Va y revisa que los textos estén bien. ¿Sí? De pronto yo me equivoqué en la cita o algo así. No sé. ¿Listo? ¿Listos? ¿Arrancamos? Entonces dice la palabra. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Bueno, aquí el contexto es que ellos salieron de Egipto y van hacia la tierra prometida y pasan un mar que se llama el Mar Rojo. ¿Listo? ¿Seguimos leyendo?
y salieron al desierto de Shur. O sea, después, ¿qué pasa? El mar, ¿a dónde sale? Al desierto. Y el desierto es un lugar propicio ¿para qué? Para la muerte, porque ahí no hay posibilidad que haya vida ni que haya agua. Entonces salieron al desierto de Shur. ¿Y anduvieron cuántos días? 3 días por el desierto sin hallar agua. Usted solamente piense eso. Caminar 3 días por un desierto sin hallar agua. ¿Cómo se sentirá uno? Y llevando niños, mujeres, ancianos, todo tipo de personas, animales y de todo, y no había agua. ¿Caminaron cuántos días? 3 días sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber de las aguas de Mara. ¿Por qué no pudieron beber? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Diga, la amargura de la enfermedad. ¿Cuántos creen que cuando uno se enferma se amarga? Que la enfermedad trae amargura. O si no, no es lo que usted se enferma y usted se da cuenta que no es lo mismo. O que un familiar se enferma y usted se da cuenta que no es lo mismo. Conocer el lado feo de una persona es conocer a una persona enferma. ¿Sí o no? Eso, entonces no pudieron beber del agua del mar porque era, del agua de Mara porque era amarga. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Entonces el pueblo hizo lo que sabía hacer, murmurar, y dijo, ¿qué vamos a beber? Generalmente, frente a las circunstancias, el ser humano es dado a murmurar, a criticar, a hablar mal. Eso fue lo que sucedió allá. Sigamos leyendo. Y Moisés clamó a Jehová. Bueno, hubo alguien que hizo algo correcto. Mientras los otros murmuraban, alguien que dijo, oiga, de estarnos murmurando, debía de orar. Entonces clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces, ese árbol es sombra y tipo de la cruz. ¿Listo? Ese árbol es sombra y tipo de la cruz. Leamos el verso 26. Y dijo, ¿qué dijo? Si oyeres hoy si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos, y eres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos. Luego, ¿qué dice? Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Y aquí se revela como Jehová Rafa. Porque yo soy el Señor, tu sanador. El Señor es nuestro sanador. Aquí se revela como tu sanador. ¿Quién es nuestro sanador? ¿Quién es nuestro sanador? Todo el silencio en la sala. ¿Sí estaban aquí? ¿Quién es nuestro sanador? ¿Por acá quién es nuestro sanador? El Señor es nuestro sanador. ¿Sí? El Señor es nuestro sanador. ¿Listo? Entonces, en esas circunstancias de un desierto, de caminar 3 días sin hallar agua, de llegar a un lugar donde había como un pozo de agua y encontrar que esa agua era amarga, no poderla beber. Pero había alguien que miraba más allá de las circunstancias. Era Moisés. ¿Y Moisés qué hace? Ora, clama. Hay 2 posibilidades frente a las circunstancias y a la enfermedad. O criticar. Vaya a una EPS a ver cuántos murmuran. Vaya ahorita en el gobierno del cambio a una EPS a ver cuántos murmuran. ¿Será que sí hay gente que murmura? Vaya, yo he ido estos días. Obligatoriamente he tenido que ir. Ahora, ¿cuántos claman a Dios? Son muy poquitos. Mire, aquí de 3 millones, 1. Y cuando clamó, ¿qué pasó? Dios le mostró la salida. Y se reveló como su sanador. ¿Cuántos creen que el agua trae salud?
¿Sí? Y que no tener agua trae enfermedad. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? ¿Seguimos? Ahora sí va a estar más conectadito aquí. Que lo coja así como distraído y dice, oiga, estoy hablando solo, lo que se está conectado aquí con la palabra. ¿Listo? Bueno, en Salmos, en el capítulo 103 dice, bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. No dice maldiga, dice bendiga. Luego vuelve y dice, otra vez repite, bendice alma mía al Señor y no olvides que ninguno de sus beneficios. Y luego aparece el primer beneficio, a ver, lista los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y el segundo beneficio de lo que estamos hablando, el que sanan ¿qué? Algunas enfermedades. Todas. ¿Cuántas enfermedades sana el Señor? Todas las enfermedades. Entonces en Salmos también el Señor aparece como el sanador. ¿De cuántas enfermedades? De todas las enfermedades. Miremos un punto aquí para observar. Si el Señor sana todas tus dolencias, quiere decir que Él sana las dolencias físicas. ¿Qué más? ¿Hay enfermedades emocionales? Pero también hay enfermedades espirituales. Dígale al que está a su lado, despiértate tú que duermes. Hay enfermedades físicas, mentales y emocionales. Hay enfermedades mentales que pueden llegar a ser físicas. Se llaman enfermedades psicosomáticas. Mente, psiquis, está pensando en enfermedad, soma, se manifiesta en el cuerpo. Enfermedades psicosomáticas. La mayoría de las enfermedades que sufre la gente hoy son enfermedades psicosomáticas. Mucha gente va a que le hagan un examen y no tiene nada. Dice, pero me siento enfermo, me siento cansado, no tiene nada. Y el médico dice, no tiene nada. Tengo una enfermedad, ¿qué? Mental, ¿cierto? De la psiquis, de la mente. Estoy pensando que estoy enfermo. Tengo una angustia, es más común en las mujeres, ¿no? Estoy tan angustiada, comadre, que no sé qué hacer. ¿Sí o no? Tengo estrés, ¿y eso qué es? No sé, pero es algo horrible. Dijo Juan Luis Guerra, me sanó del ojo derecho y la cinturita, y ay, qué bueno es. ¿Sí? Mire otro texto de Salmos, 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y vendan sus heridas. O sea, mire cómo muestra el Señor aquí, cómo muestra el salmista aquí al Señor como un médico, como un enfermero. ¿Se ha visto un médico, un enfermero haciendo ese trabajo? Él sana a quienes, a los quebrantados de corazón, ¿y qué hace? Y venda sus heridas. ¿Cuántos aquí han hecho curso de primeros auxilios? Me dijeron, para el otro retiro necesitamos llevar a alguien que sepa de enfermería, cuando la gente se caiga. ¿Sí o no? Para que lo sane y le vende sus heridas. ¿Se ve? Entonces el Señor es el que sana a quienes. O sea que hay cosas que son quebrantos mentales, quebrantados de corazón. O emocionalmente, un pensamiento afecta a las emociones. ¿Cierto? Él sana a los quebrantados de corazón y ¿qué hace? Y venda sus heridas. Así que hay sanidades que son un proceso. Ahí no fue una sanidad así, ahí él vendó la herida. Después con herida se venda, ¿qué hay que hacer? Un proceso de recuperación. Entonces, hay sanidades que ocurren así, pero la mayoría ocurren en un proceso donde nos exponemos a la palabra que es vida, lo que le llamamos, y medicina a todo nuestro cuerpo, y esa palabra comienza a hacer ese proceso de sanidad. ¿Cree eso? ¿Cuántos llegaron a Cristo enfermos? Yo soy uno. Y el Señor nos llevó en un proceso de sanidad. ¿Sí? Nos fue sanando. Y cada vez que nos exponemos a la palabra, nos estamos exponiendo a su medicina.
Sea que la enfermedad sea que física, emocional o espiritual. La palabra la sana. Amén. ¿Sí todavía está aquí? Qué alegría. Pura gente sana en este lugar. Sigamos. Isaías profetiza 750 años el advenimiento de Cristo, pero de una manera impresionante su sacrificio en la cruz. Y miren cómo lo dice en el capítulo 53, verso 3 al 5. Mira, hablando de Jesús, ¿qué dice? Léalo conmigo. Despreciado, desechado entre los hombres. ¿Eso fue despreciado? ¿Desechado? Sí. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuándo estaba Jesús así? En la cruz. Desde el mismo momento en que fue sentenciado justamente, fue visto Jesús de esta manera. ¿Seguimos leyendo? Léalo conmigo, le resalté en rojo. Dígalo. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que cuando Jesús estaba en la cruz así, estaba llevando enfermedades y dolencias. Sin embargo, nosotros no lo entendimos y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo recuerdo una predicación muy paila que alguien hizo un día que lo invitamos a la iglesia y decía, ¿quién lo mató? Esto hace mucho tiempo, solamente los que estaban en Ciudad Bolívar se acuerdan. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Quién lo mató? Y termina el predicador concluyendo que el padre mató al hijo. ¡Wow! ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan espantosa! ¡Qué brutalidad! Coger la Biblia para decir semejante cosa. Dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo siguiente nos revela qué fue lo que pasó. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Realmente ni siquiera nadie lo mató, él mismo entregó su vida por nosotros. Nadie lo podía matar. Él dijo, yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibí de mi Padre. Solo hay que leer, cuando usted vaya, lo inviten a predicar, por favor trate de leer harta Biblia. No trate de concluir una cosa con un solo texto. Porque cuando uno no entiende el texto y saca una conclusión, así a modo propio, la Biblia no es interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí misma, es un principio de hermenéutica, que la Biblia se interpreta a sí misma, que la suma de la palabra es la verdad. Entonces uno va y lee varias escrituras. ¿Está conmigo todavía? Hay que leer la Biblia. No concluir algo por usted. Eso era un paréntesis ahí, hasta maluco, pero bueno, eso sí. Sigamos aquí en la historia. Entonces, vamos 750 años antes que Cristo viniera, con la revelación que le fue dada a ¿quién? A Isaías. E Isaías concluye que parte de la obra redentora de Jesús fue para sanarnos. Ya Dios se había revelado como el sanador, Jehová Rafa, a Moisés. Ya el salmista decía, no olvidemos sus beneficios. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Seguimos? ¿Sí están animados o no? ¿Esto es buenas noticias o no? Cuando Jesús viene a predicar el Evangelio, dice que Él viene a traer buenas noticias a los pobres. ¿Cuál sería una buena noticia para un pobre? Que ya no es pobre. Y luego dice que Él viene a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál será una buena noticia para un enfermo? Pues que es sano. A poner en libertad a los oprimidos, a los presos, a abrirle la cárcel. ¿Cuál sería una buena noticia para un preso? Pues que ya no es preso, que salió de la cárcel, que está libre. Eso se llama evangelio. Buenas noticias. Hay gente que dice, no, esos que predican el evangelio de la prosperidad. No, pues entonces prediquemos el evangelio de la ruina. Eso no sería evangelio. Que la palabra en griego es evangelión, significa las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Amén. Para los que creemos. Amén. Para el que no cree, pues es una locura y ya. No pasa nada con él. ¿Listo? Sigamos entonces. Ya viniendo al evangelio, cuando nosotros venimos a mirar el evangelio, la Biblia dice que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Él dijo que él vino a hacer las obras del Padre. ¿Se ha leído?
que las palabras que él habla no son de él, sino que son del Padre. Y mire que Jesús ama a las suegras. ¿Cuántas son suegras? Mire que Jesús ama a las suegras. Vean. Dice Mateo 8, del 14 al 17, vino Jesús a la casa de Pedro y vi a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. ¿Qué enfermedad tenía la suegra de Pedro? No sabemos porque la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es una defensa que se levanta para anunciar que hay una infección en el cuerpo. ¿Sabía eso? La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es una alerta que hay algo malo en el cuerpo. Y en las defensas están reaccionando y sube la temperatura. ¿Listo? Entonces, no sabemos qué tenía la suegra de Pedro. Solo tenía un síntoma que era fiebre. ¿Listo? Entonces estaba con fiebre. ¿Y qué hizo Jesús? Tocó su mano o le impuso la mano de él sobre la mano de ella. ¿Y qué pasó? Y la fiebre la dejó. O sea que se fue el síntoma. Ya quiere decir que fue sanada. ¿Y qué hizo ella? Se levantó y le servía. ¿Cuántos saben que un enfermo no sirve? Ni tampoco sirve estar enfermo. ¿Cuántos saben que las suegras también merecen ser sanadas? Y ahí dice la Biblia. ¿Pero por qué me miran así? Sobre todo mi suegra, la que no me mira. Merecen ser sanadas. Yo he orado por sanidad a mi suegra y vea, está sana. ¿Sí? Aunque algunas suegras, no mentiras. Sigamos. Eso fue en la misma casa de Pedro. Cuando llegó la noche, ahí están en la misma casa de Pedro, ¿listo? Cuando llegó la noche, o sea, pasó todo el día, ya le sirvió, pasaron un buen tiempo allí. Entonces parece que se regó la noticia, Jesús está en la casa de Pedro. ¿Y sabe qué hizo? ¡Le sanó la suegra! Y se regó la noticia. Estoy imaginando, bueno, ¿usted no se imagina? Yo me imagino, yo leo y me imagino qué pasaría, ¿no? Porque al llegar la noche, ¿qué pasó? Trajeron a él todos los endemoniados. ¡Ay! Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, que tenían endemoniados y enfermos. Enfermos y endemoniados. Parece que no hay mucha diferencia entre un endemoniado y un enfermo. Algunos están enfermos porque están endemoniados. ¿Sabía eso? Que hay espíritus de enfermedad. Son enfermedades espirituales. ¿Sí? Hay algunos que se enferman por causa de un demonio. Hay otros que están por estar pensando tanto en el demonio se enferman. De todas maneras, el demonio y la enfermedad tienen mucha relación. ¿Listo? Entonces le trajeron a todos. ¿Y qué pasó con todos los enfermos? Y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿se acuerda que leemos Isaías 53? 750 años lo había dicho, Jesús viene y lo cumple y dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús vino y cumplió esa profecía. ¿Sanando a cuántos enfermos se le trajeron? A todos los enfermos. Y endemoniados. A todos los sanó. ¿Se alegra usted por eso? Sí le trae eso una esperanza. En medio de un mundo enfermo, hay esperanza para los que creemos. Así de pronto la EPS no sobreviva, tú sobrevivirás. ¿Amén? Ojalá la EPS también sobreviva. Porque a veces estamos a necesitar. De pronto, ¿no? No lo sabe. ¿Seguimos? Estamos leyendo varias escrituras. Sigamos. En el Evangelio, en el libro de los Hechos, el segundo tratado de Lucas, Lucas narra en el capítulo 10, todo el capítulo 10, que Pedro va a predicar a una casa que es la casa de Cornelio, que era un hombre que no era judío. ¿Se acuerda que Pedro tuvo la visión de un lienzo que descendía, que bajaba atado por las cuatro puntas, que él estaba ayunando en ese momento, y que el Señor le dijo, mata y come? Y por ahí muchos están diciendo, no comas cerdo, ya se está haciendo con el pecado de comer el cerdo. Hay gente que no lee la Biblia. Pero específicamente está hablando aquí de comer, ¿no? Pero de alguna manera es parte de la Biblia, otros textos que revelan. Entonces, estando él en esa predicación allí en casa de Cornelio, mira lo que les dice Pedro.
Versículo 38. Vamos a saltar hasta el versículo 38. ¿Listo? Dice, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de quiénes? De todos. Ojo que la palabra aquí es que Él es Señor. O sea, para recibir los beneficios del evangelio de Jesucristo, Él debe ser mi autoridad. Cosa que a veces los cristianos no logramos entender del todo. ¿Listo? Jesús es Señor de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo que predicó Juan. ¿Cuál fue el bautismo que predicó Juan? Se llama bautismo de arrepentimiento. ¿Cuántos creen que necesitamos el bautismo de Juan? Bautismo de arrepentimiento. ¿Usted sabe lo que significa bautizar? Sumergir. Nosotros debemos sumergirnos en un arrepentimiento. El problema es que religiosamente nosotros entendemos que arrepentimiento es remordimiento. Me pesa, me pesa, me pesa. Como el que se robó el bulto de oro. Cargaba el bulto de oro y decía, me pesa, pero no me pesa. Me pesa, pero no me pesa. A veces así es el arrepentimiento de la gente. Me pesa, pero no me pesa. Me pesa, pero estuvo bueno. Me pesa, pero me gusta. Me pesa, pero de todas maneras me lo voy a robar. A veces parece que fuera el arrepentimiento de algunos. Pero la palabra de original es metanoia. Significa cambiar la manera de pensar. Es por eso que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos arrepentirnos. La única forma de cambiar la manera de pensar es por la exposición a la palabra de Dios. Amén. Entonces hay gente que dice, no vuelvo a la iglesia hasta que me porte bien porque necesito arrepentirme para volver a la iglesia. No, la ecuación es totalmente al contrario. Necesito de la iglesia para poder arrepentirme porque el cambio de manera de pensar es por la exposición a la palabra de Dios. Amén. Por eso incluso la Biblia dice, fórzalos a entrar. O sea, algunos habría como que forzarlo para que escuche la palabra de Dios. ¿Se cree que hay gente así? Sí. Si no, el salmista dice, pero no sea como el muro. Falto de entendimiento que tiene que llevarlo con cabresto y freno, si no, no se acerca al Señor. ¿Cree que hay gente así? A veces uno tiene algo de bestia, ¿no? Sí, el salmista dice, en cuanto a mí era como una bestia. Pero siempre estuve contigo. Entonces, en la medida que me acerco al Señor, se me va quitando lo bestia. Y voy arrepintiéndome, es decir, voy cambiando la manera de pensar. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar la manera de pensar por la exposición a la palabra de Dios. ¿Por qué se cambia la manera de pensar? Por la exposición a la palabra. Es lo que dice Romanos. La fe es por oír y oír la palabra de Dios. O sea, la única manera de que haya arrepentimiento es cuando uno oye y escucha la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, con C de cabeza. Y luego le dice el motivo, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero si no lo guardas, te puede emanar la muerte. Porque la abundancia del corazón habla de la boca. Entonces, ¿cómo se sabe si hay arrepentimiento de una persona? Escúchela hablar. Escúchela, no más. Y ahí uno sabe. Y cuando hablamos sabemos, uy, me falta exposición a la palabra. No, usted no le pasa como Amparo Grisales, me dice, uy, yo estoy diciendo eso. Eso me dice, ¿cómo es que estoy diciendo semejante brutalidad? Me falta exponerme a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos leyendo acá. Entonces aquí es Pedro en casa de Cornelio. Mire la perla tan preciosa que es el versículo 38. Por favor, acomódese las gafas, si necesita acomodarse, pararse, mirar sin estorbar a otro. Y leamos el versículo 38 todos. ¿Está conmigo listo? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire qué perla.
Pedro tiene la revelación que la enfermedad es una opresión del diablo. Pero Pedro también tiene la revelación que la unción sana. Amén. Y el mundo necesita que haya más gente como Jesús que ande sanando a tanta gente que está enferma. Cada vez que el evangelio se proclama, se predica, se expone, se habla, se enseña, hay sanidad física, hay sanidad mental, hay sanidad espiritual. Cada vez que el evangelio, porque hay gente que, usted ha oído la doctrina de echar fuera demonios, ¿cierto? Y hay gente que cree que es que a todo aquel que está endemoniado, usted viene y le echa fuera el demonio. ¿Usted sabía que hay demonios que no salen así? ¿Usted sabía que hay cosas que no puede ser el diablo metido allá entre pecho y espalda, que lo hace ver a uno así como tripón, sino que es un pensamiento que viene directamente del diablo y que está metido no entre pecho y espalda, sino en la cabeza de uno y que va saliendo en la medida que uno se va exponiendo a la palabra? Por ejemplo, eso de pensar que en lo que me voy envejeciendo, me voy enfermando, es un pensamiento directamente del diablo. Y ese demonio irá saliendo en la medida en que me voy exponiendo a la palabra y voy diciendo, no, la verdad no es que me enfermo, la verdad es que soy sano. Amén. Esta es la verdad. Amén. ¿Seguimos en Hechos? ¿Le gusta Hechos? Que sean Hechos también para nosotros. Luego vemos en el capítulo 5 del libro de los Hechos que hay un resumen entre los versículos 12 y 16 y el título en su Biblia, la oficial, la Reina Valera 60, es muchas señales y maravillas. O sea, Lucas quiere resumir y decir, ¿qué vi yo en la iglesia primitiva? Que hacían eran hechas por mano de los apóstoles. Y él dice, él resume y dice, muchas señales y maravillas. O sea, es lo único que dice, ¿cómo lo resumo? ¿Cómo lo dejo plasmado? No, voy a decirlo en una frase corta. Muchas señales y maravillas. Ahora, usted sabe que cuando se predica el verdadero evangelio, quien lo confirma con señales es el Espíritu Santo. Amén. Realmente nosotros fuimos enviados a predicar de Jesucristo resucitado. Amén. Y el Espíritu Santo lo confirma con señales, con milagros, con prodigios. En otras palabras, ¿con qué? ¿Con qué? Ya con maravillas. Porque el evangelio es maravilloso. Como el Señor es maravilloso. Como exponerse al evangelio es maravilloso. Como estar sano es maravilloso. ¿Lo leemos? ¿Estamos listos? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Oiga, ¿por qué se da un prodigio? Que no tenía pata. Yo me imagino un prodigio, ¿no? No tenía pata, le salió pata. Impresionante, ¿no? Patica, pie, piecito, para los que están en internet, pie. Aquí decimos pata, en Perú se dice pata. ¿Listo? ¡Listo, sigamos! Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La gente se congregaba con unanimidad. ¿Qué más dice? De los demás, o sea, los que no eran cristianos eran los que, los demás. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, les daba miedo juntarse con ellos. Era tal el poder del Espíritu Santo que decía, si no me congrego con ellos, mejor no me junto con ellos. ¿Cuántos creen que damos esa opción? Que definitivamente no está arrepentido y que definitivamente decidió caminar con el otro, pues que camine con el otro. Es la convicción de pecado, tan impresionante. No era un evangelio liviano, ay, no, es un errorcito, un poquitico.
No, ni se atrevían a juntarse con ellos. ¿Seguimos? Mas el pueblo los alababa grandemente. Ustedes saben que era tan grande la alabanza del pueblo que hasta una muchacha endemoniada se fue delante de Pablo y decía: estos son los verdaderos siervos de Dios que les anuncian el evangelio, el camino de salvación. Y todos los días hacían la publicidad. La endemoniada. Hasta la endemoniada los alababa. ¿Usted imagina eso? Lean la Biblia. Ahí dice que así era. Impresionante, ¿sí o no? Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, creían más y más y más. Y seguía creciendo la iglesia. Más y más y más. ¿Está conmigo todavía? ¿Sí está emocionado? Estamos haciendo un recorrido viendo la sanidad del Señor en la Biblia. Jehová Rafa, el Señor que sana. Sigue diciendo. Mire aquí le alcanzamos a tomar la foto. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, si logro que este enfermo que lo pongo aquí, yo calculo que Pedro va a pasar por aquí, el sol viene de allá para acá. ¿Usted imagina a la gente haciendo el cálculo? ¿Usted no imagina? O sea, la gente le dice: bueno, sí, muy bueno, sí, la sobra ya. No, ¿dónde va a pasar Pedro? Él viene de allá para acá. O sea que nos van a poner aquí todos los de este lado. Para que cuando pase, con que lo toque la sombra ya se levanta, sano. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? El problema es que la gente no trae a los enfermos a la iglesia, quiere que vayan y lloren por ellos en la casa. ¿Sí? ¿Cómo hemos cambiado el evangelio? ¿Por qué no fue a la iglesia? Estaba enfermito. ¿Qué hay que hacer con el enfermo? Hay que llevarlo. ¿Cómo cuando está enfermo si lo lleva al médico? No le dice al médico: venga, que mi papá está enfermo, necesitamos que el médico venga, porque es que no puede ir al médico porque está enfermo, ¿no entiende? Bueno, ¿y por qué no le damos al Señor sanador? O sea, ¿por qué cuando son las cosas de Dios ajustamos la mentalidad de una forma tan extraña? ¿Por qué no entendemos que sea que esté enfermo, deprimido, triste, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, necesita ir a Jesús? Necesita ir al lugar donde se predica la palabra. Era tan impresionante, este es el ministerio de los primeros cristianos, pero a mí me impacta cuando hay una multitud en una casa, Jesús está predicando y llevan un paralítico. 4 amigos. Y miran por el oriente, no puede entrar, por el occidente, no hay manera. Oiga, mano, subámoslo al techo. Rompamos el techo. Y no sé cómo se las ingeniaron para dejarlo que quede justo delante de Jesús. Dice que al ver la fe de ellos, los sanó inmediatamente. O sea, la gente era denodada. No puede pensar: si le daño la casa a ese señor, toca pagarle el techo. Qué oso, qué escándalo, la gente mirando, nosotros bajando, interrumpiendo al maestro, bajando el dibujo, cae muerto allá al frente. Bueno, eso está hasta pecado. ¡No lo llevaban! No importa cómo estuvieran. No importa cómo había que hacer para entrarlo. A ver si a la sombra de Pedro lo tocaba, a ver si de alguna manera recibían la sanidad.
La Biblia dice, Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. ¿Sabe quién es el que ha cambiado? Nosotros. Y no precisamente para bien, sino pensando lo que no deberíamos pensar. ¿Sí? Si quiere ver una escena, pero no hay quien pase con la sombra, vaya a un hospital público, privado, ahorita en ese tiempo, y va a ver así la escena, en camas y lechos tirados en los pasillos. Pero ¿saben qué me gustó estos días que obligatoriamente tuve que estar en el médico? Que mientras yo oraba en este cubículo por un enfermo, que era mi papá, en el siguiente cubículo otro oraba por otro. Así que tal vez todavía no tenemos la sombra que sana. Realmente la sombra que sana es el Señor, que nos respalda. Pero cuando uno va y ora, Dios hace milagros. Amén. Pero hay que ir y orar. Por ejemplo, cuando está en el hospital. Y si no lo está en la iglesia, pues hay que ir a orar donde esté. Pero lo lógico como creyente sería traerlo, ¿no? Sí, amén. ¿Sí o no? Una dosis de acetaminofén. Seguimos. La Biblia es interesante, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir. Mire lo que dice Pedro, que fue el que Dios usó para que sanara hasta con qué? Con su sombra. Miren lo que ahora dice Pedro. Y voy a colocar solamente 3 versos, pero quiero que usted mire el contexto. Primero Pedro 2, 21, 24. Pues para esto fuiste llamados. Piense, para esto fuimos llamados. Hágalo personal. Diga, para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se acuerda que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga. O sea, padeció por eso, por nuestra sanidad. ¿Sí o no? Y nosotros fuimos llamados para seguir su ejemplo. ¿Listo? Seguir su ejemplo. Verso 22, 23. El cual no hizo pecado. Jesús no pecó. Santo, sin mancha, perfecto. Ni se halló engaño en su boca. Tampoco mintió, no dijo mentiras. No engañó a nadie con sus palabras. Aunque la gente decía que era un engañador, ¿no? Pero él los que estaban mintiendo era ellos. Quien cuando le maldecían, mire, por mucho bien que uno haga, siempre habrá alguien que lo va a maldecir. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire lo que dice el verso 23. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Fuimos llamados para eso, para llevar sanidad. Fuimos llamados para llevar sanidad. ¿Puede usted levantar la mano al cielo y diga, fui llamado para llevar sanidad? Porque a veces decimos, si el pastor no viene o la pastora no viene y ora, pues no va a haber sanidad. No, usted también puede ir, su merced lindo puede ir. Y puede orar. Y el Señor va a sanar. ¿Lo cree? Amén. Wow, impresionante. No, hay mucho que decir aquí. Ahora, este versículo lo conocemos mucho en la declaración de Juan, en la tercera carta. Y conocemos mucho solamente el verso 2, pero sin contexto. Quiero colocarle 2 versos para que tengamos contexto, 2 versos más para que tengamos contexto. Dice, ¿qué dice el verso 2? Tercera de Juan 1, 2. Amado, yo deseo que sea prosperado y que tenga salud, así como prospera tu alma. Ahora, si usted lee, Juan que le escribe a un hermano que ama mucho, que llamaba Gallo. Diga, hasta el gallo merece ser sanado. Mire, ahí se llamaba Gallo. Así se llamaba Gallo. ¿Quién? El indio es el gallo.
diría para en el campo, gallo, gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Mire que la salud es prosperidad y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces hay que cambiar la manera de pensar para que luego, habiendo cambiado de aquí de adentro la manera de pensar, la prosperidad se manifieste en todas las áreas que incluyen la sanidad física, la sanidad del cuerpo. Sigue diciendo el texto en el versículo número 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Andar no era de esto. No, andar es de decisiones, de lo que él hacía, de la forma como él vivía. Dijo, yo deseo que sea prosperado, que tenga salud, sea prosperado todas las cosas, que tenga salud, porque me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio. ¿Cuántos saben que siempre la gente da testimonio de uno? Para bien o para mal. Dieron testimonio de tu verdad, de cómo vives la verdad que se te ha enseñado. Miren lo que sigue diciendo. No tengo yo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. Wow. Quiero decirle algo, mire, la sanidad es parte de la verdad presente para nosotros. No es que el Señor sanaba en otro tiempo, no. La sanidad es parte de la verdad para nosotros en este tiempo. La sanidad es parte de la obra completa de Jesús. La verdad es que Gallo creía en la sanidad. Andaba en la sanidad. Yo no sé si predicaba, pero me imagino que llevaba la palabra de sanidad a otros. Y dice, no tengo yo mayor gozo que este. O sea, lo que más me goza es saber que mis hijos andan en la verdad. ¿Usted sabe por qué mucha gente no recibe sanidad? Porque hay gente que no cree que la sanidad es la voluntad de Dios. Porque hay gente que cree que la voluntad de Dios es que estén enfermos. ¿Cuántos saben que esa no es la verdad? La verdad es que la voluntad de Dios es nuestra sanidad. Que tengamos salud. Y quiero terminar con esto. Esto es una cosa impresionante, esto es gozoso, esto produce mucha alegría. En el capítulo número 3 del libro de los Hechos, el Señor sanador se manifiesta a través de Pedro y de Juan. Y ellos venían entrando al lugar donde se congregaban y dice que a la hora de la oración, levante su mano y diga, la sanidad está conectada con una vida de oración. Hay gente que no recibe sanidad porque ni ora. ¿Sabe cómo se da uno cuenta de eso en la iglesia? Cuando la gente nunca viene al servicio de oración. Dicho sea de paso, esta iglesia tiene un servicio de oración los miércoles a las 6 de la tarde. Y Pedro con Juan iban a la hora de la oración, la hora novena. Usted tiene la Biblia y lo puede abrir. Y había un cojo que se sentaba en la puerta, que se llamaba La Hermosa, a mendigar. ¿Por qué? Porque era cojo y no podía ir a trabajar, porque estaba imposibilitado en los pies. Y él se sentaba ¿para qué? Para mendigar. Cuando vio venir a Pedro y a Juan, fijó en ellos sus ojos, esperando recibir de ellos algo. Y dijo, y Pedro miró a Juan y le dijo al cojito, mendigo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y le extendió la mano. Levántate y anda. Dice que en ese momento se afirmaron sus pies, sus tobillos, me imagino sus músculos, todo, y se levantó y anduvo y corrió y bailó. Entonces todos inmediatamente se aterraron. Dice que estaban todos atónitos. Oiga, pero este tipo era el que nosotros conocíamos.
que era cojo y mendigo. ¿Cómo es que está sano? Y está brincando y danzando y se juntó una multitud impresionante. Pedro aprovechó para predicarles. ¿Cuántos saben que la sanidad está asociada con la evangelización? Pero van unidas con la ¿qué? Con la oración. Necesitamos orar más. Amén. Ser fervientes en oración. Entonces, básicamente ellos llegan allá, miran a Pedro y a Juan, y ellos prácticamente le estaban adjudicando esa sanidad a Pedro y a Juan. Y le dice, pero ustedes, ¿por qué me miran así? Como si por causa nuestra, este cojo que estaba enfermo, que sí es el que ustedes conocían, hubiera recibido la sanidad. No fue por nuestra causa. Miren lo que les dice en el versículo 16. Y por la fe en su nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, es el mismo cojo, que ya no es cojo, mendigo, que ya no es mendigo, le ha confirmado su nombre. O sea, llevar el nombre de Jesús significa estar sano. Llevar el nombre de Jesús es la confirmación de que son sanos en mi cuerpo, la sanidad. Lo que le confirmó fue su nombre. Y lleva el nombre de Jesús. No puede estar paralítico, no puede estar postrado, no puede estar mendigando. El Señor lo sana. ¿Pero qué debe tener? Por la fe. Porque él se hubiera podido quedar ahí el resto de la vida. Pero por la fe en su nombre fue sanado. Ahora miren lo que sigue diciendo. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Miren la sanidad. Está asociada, número 1, ¿a qué? A la oración. Número 2, está asociada ¿a qué? A la fe. A que nos congreguemos. A la exposición a la palabra, cambiar la manera de pensar por la palabra. Realmente la fe, la gente a veces coloca la fe como algo muy místico y dice, la fe simplemente es decir yo creo. Pero la fe realmente tiene que ver con un cambio de manera de pensar por la palabra de Dios, creer en el nombre de Jesús y esa confirmación de esa fe en su nombre puede sanar cualquier enfermedad. Pero también te mantiene sano. Porque, oiga, y escuche esto, cuando uno ha sufrido una enfermedad, generalmente, así como cuando ha practicado un pecado, ese demonio vuelve. ¿Se ha leído del espíritu inmundo que vuelve? ¿Sabe cuál es el problema? Que viene con toda la pandilla. 7 peores. Por eso la casa está llena de la unción del Espíritu Santo, de la palabra, de la presencia de Dios, del amor de Cristo. Así como ese trasfondo que tenemos todos, de algún pecado, unos uno, otros otro, es nuestro talón de Aquiles, nuestra debilidad. Y tiende a volver y uno tiene que tener cuidado. ¿Qué es tener cuidado? No dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de leer la palabra. Asimismo, también la enfermedad que alguna vez padeciste o que padecí tiende a volver. ¿Cómo vuelve? Vuelve con unos síntomas. ¿Dónde está la batalla? En la mente. ¿Y cuándo se manifiesta? En lo que digo. Así que yo doy autoridad a Dios en el nombre de Jesús o a los demonios en el nombre de otras enfermedades. Eso es que ya me volvió el tumor y ya había sido sanado. Eso va a ser que la migraña ya volvió.
vez. ¡Ay, pero luego Dios no me ha sanado! Sí, pero es tu responsabilidad mantenerte sano. Es nuestra responsabilidad. Mire, la sanidad completa se recibe y se mantiene por la fe. Así que yo necesito fe para recibir la sanidad, pero también necesito fe para mantener la sanidad. Porque vivimos en medio de un mundo enfermo. Enfermo espiritualmente, enfermo mentalmente, enfermo físicamente. ¿Cómo viene la enfermedad? Proverbios dice, como la golondrina en su vagar y el gorrión en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces, en este mundo, lo más normal es que la gente diga, como ya tengo tal edad, estoy enfermo. Muéstrenme un versículo de la Biblia que diga eso. ¿Habrá uno? No hay. Dice que el cuerpo se desgasta. Sí, dice que se desgasta. Pero la Biblia dice que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos vivifica nuestro cuerpo mortal. Así que eso hace la diferencia. ¿Usted cree que podemos mantener sanos? Pero es una lucha, una batalla espiritual. Se llama la buena batalla de la fe. Para recibir sanidad, pero para mantener también sanos, porque Él es nuestro sanador y su palabra es nuestra medicina. Y nuestro cuerpo es su templo. ¿Cuántos saben que una casa, un carro, una posesión de alguien se parece a su dueño? Al que lo habita. Cuando nos habitaban demonios, pues ¿cómo estaba esta casita? Maluca, ¿no? Feísima. Iba de mal en peor. Pero llegó el Espíritu Santo. Ahora necesitamos amar la presencia del Espíritu Santo. Amar la palabra para que el Espíritu Santo confirme esa palabra con muchas, ¿qué? Diga, maravillas. Pero ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Amar la palabra. Honrar al Espíritu Santo. Mantener una sanidad mental. Mire, van a venir pensamientos. Usted cuando llega un pensamiento, usted diga, ¿se acuerda que por allá a Pablo le mandaron un mensajero de Satanás? ¿Sí lo recuerda? Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Un, ¿qué? Aguijón. ¿Sabe lo que hace un aguijón? ¿Ha visto los escorpiones? Ellos tienen aguijones. Las avispas tienen unos más pequeños. Las abejas. Entonces, también al pueblo de Israel se le dijo que los habitantes de su tierra, cuando ellos iban, tenían que sacarlos de ahí, porque si no serían como aguijones en sus costados. Entonces, hay pensamientos que dicen que son mensajeros de Satanás. Incluso personas que vienen con palabras, que vienen con historias. Mire, es increíble, hasta gente en la misma iglesia. Hay gente que viene que se la da espiritual, entre comillas espiritual. ¡Ay, yo soñé con usted! Lo vi en un ataúd. Mensajero del diablo. ¿A qué vino el diablo? Lea la Biblia. Pero hay gente que le encanta ser un mensajero del diablo. Yo vi, ya te sientes compungidos. Un mensajero del diablo que te abofete. ¿Sabe qué dice la palabra? Si alguien viene con otro mensaje, no lo reciba, no le diga bienvenido.
Ay, no, es que ella, la profeta. Ay, ella tiene muchos sueños y visiones, sí, con el diablo todo el tiempo. Es profeta, sí, pero del otro. Se llama medium, es una bruja. Solo que las modernas no cargan escoba. Pues son mensajeros del diablo. ¿Entiendes eso? Entonces tú estás aquí, acabaste de ser sanado, o estás en el proceso peleando la batalla, y llega este y abre la caja de Pandora. ¡Ay, yo te vi! Yo vi muy mal tu matrimonio. ¡Ah! Mire, recuerdo esto, quiero cerrar con esto. Una persona se enfermó de la cabeza. ¿Sabe qué hay enfermedades mentales? Y se enfermó de la cabeza y la llevaron a algún lugar de la Mancha para que oraran por ella. Y la persona que oraba por ella hizo una oración más o menos así. Cuando comenzó a orar y le impuso manos, dijo: veo una fosa profunda, muy negra, muy profunda, y te estás hundiendo. Y los demonios te jalan de los pies y te sigues hundiendo y te estás destruyendo. ¿Sabe qué pasó? Nunca se recuperó. Porque fue donde el profeta. Y eso fue lo que oró el profeta. No olviden ninguno de los beneficios del Señor. Si uno no mandó a que oráramos para que la gente se muriera, ¿dónde dice eso? En la religión fue que llegaron, que le hagan la unción de los enfermos. Le apliquen los santos óleos. Los santos óleos es, llame la santa muerte que le aplique la eutanasia de una vez. Ya no hay nada que hacer. No, Dios no nos llamó a eso. ¿Todavía están aquí? Dios no nos llamó a eso. Tenemos que entender de dónde somos, a qué espíritu pertenecemos, cuál es el mensaje que nos ha encomendado. Para eso fuimos llamados. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.